Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a dar inicio con nuestro curso de verano con un primer ejercicio padrísimo que se llama colografía. La colografía es una técnica que se lleva a cabo en la gráfica experimental y el ejercicio consiste en hacer una placa para poderla imprimir sobre el papel Liberón, papel de algodón y poder llevar a cabo una estampa, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento que vas a llevar a cabo? Vas a encontrar en tu kit de materiales una tabla MDF trazado una hoja. Esta es la que vamos a necesitar. Vamos a necesitar también la espátula. Vamos a necesitar el blanco de zinc. El blanco de zinc es un polvo que se va a utilizar para llevar a cabo la textura, ¿sí? Vamos a necesitar el recipiente con resistol que vas a encontrar dentro de tu kit. Vamos a considerar también un plato de plástico plano para poder llevar a cabo el ejercicio, para poder hacer la textura dentro del plato plano, ¿sí? Comenzamos. Vamos a depositar la mitad del blanco de zinc en nuestro plato. Vamos a utilizar la espátula, ¿sí? Y como verás, hice un hueco en el centro para que ahí se deposite el resistol. ¿Sí? Ponemos un poco de resistol y vamos a comenzar a hacer la mezcla del blanco de zinc y el resistol poco a poco con movimientos circulares. Con ayuda de la espátula vamos a estar haciendo esta mezcla. Que se prepare bien, que se pierdan los grumos de nuestro blanco de zinc. Te preguntarás por qué utilizamos blanco de zinc y no yeso. El blanco de zinc es un poco más elástico y nos permite hacer la impresión. El yeso corremos el riesgo que se pueda craquelar y desprender de nuestra placa, ¿sí? Mezclamos perfectamente con movimiento circular y como verás estoy utilizando solamente la parte de abajo de la espátula para poder hacer presión, ¿sí? Integramos la textura y volvemos a agregar un poco de resistol a nuestra textura y volvemos a hacer movimiento circular haciendo presión para que la textura pierda los grumos, ¿sí? Cuando hacemos esto, estamos haciendo la pasta perfectamente sin grumos para que quede bien desintegrado el blanco de zinc con el resistol. Vamos agregando poco a poco la demás cantidad de blanco de zinc al resistol y como verás se va haciendo esta mezcla, ¿sí? Puedes girar tu espátula arriba abajo para quitar los excesos y hacemos toda esta mezcla, ¿sí? Observa cómo cambia la textura del material y se hace una pasta. Una pasta que al momento de secar en la placa nos permite hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? Ya que está la mezcla bien de nuestra textura, vamos a dejar el resto del blanco de zinc en reserva por si necesitamos un poco más para la textura. Dejamos nuestro material de un lado y ahora vamos a comenzar a aplicar la textura. Utilizamos la parte de abajo de la espátula para poder aplicar la textura. ¿Sí? Aquí. Y la idea es comenzar a rellenar toda la hoja
del límite del dibujo hacia adentro, sin salirnos de la línea. Si no salimos, no pasa nada. Puedes tú dejarlo así y poco a poco ir controlando. Nuestra propia forma de la espátula nos permite hacer esquinas, girar, ¿sí? Es importante comentarte que cuando apliques la textura, aplanes con la espátula de tal forma que no queden relieves tan marcados hacia arriba de la placa, ¿sí? Giramos nuestra plaquita y podemos continuar con la parte de abajo. Giramos, damos vuelta. Esto poco a poco tú lo vas a ir controlando. No te preocupes cómo quede la textura en la hoja. Esto nos va a crear distintos valores tonales cuando nosotros hagamos la impresión. Podemos utilizar la punta de nuestra espátula para áreas más pequeñas y podamos depositar perfectamente la mezcla. Una vez que tenemos nuestra textura en la placa y en el límite de la hoja, ahora vamos a proceder con el fondo. El fondo, tú puedes hacer uso de tu creatividad, puedes aplicarlo de forma circular, ¿sí? De forma horizontal o de forma vertical. Lo que estamos agregando en la superficie es ahora una textura en el fondo para que ahí se deposite nuestra pintura en la textura. ¿Qué pasaría si no tuviéramos textura en el fondo? Pues prácticamente la impresión solo saldría de nuestra hoja y eso no queremos. Queremos que toda nuestra placa tenga textura. Cuando te acerques a la hoja, poco a poquito tú puedes ir respetando el límite del dibujo, el contorno, y a partir del contorno hacia afuera aplicas la textura. ¿Sí? Puedes aplicar menos cantidad de textura en el fondo para que lo que sobresalga sea la hoja. Lo que nos importa es el elemento dominante que está en el centro de nuestra placa, que es la hoja orgánica. ¿Sí? Con ayuda de la espátula aplicas toda la textura y cuando ya depositamos en toda la superficie la textura, nos vamos a meter en las partes de aquí, de la hoja, poco a poco. Y aquí es interesante ver lo siguiente, cómo si tú con la espátula comienzas a hacer distintas texturas, puedes crear diversas formas en la superficie. ¿Sí? Con el reverso de la espátula puedes crear distintas formas, espirales, líneas, formas, círculos, etc. Y nos crean diversas formas en nuestra placa. Con la punta de la espátula vamos a marcar la nervadura, las líneas que tienen nuestras hojas para agregar textura. ¿Sí? Esta placa la vamos a dejar secar 5 horas aproximadamente para que seque perfectamente nuestra textura. ¿Sí? La dejamos a un costado para que seque muy bien. No hay que sacarla al sol, solo temperatura ambiente para que seque. Vamos a limpiar el excedente. Si te queda blanco de zinc, lo puedes regresar a la bolsita para que puedas continuar trabajando. ¿Sí? La espátula hay que lavarla con agua y jabón y tus manos. ¿De acuerdo? Paso número 2. Para el paso número 2 vamos a utilizar una hoja de papel marquilla para llevar a cabo el registro. En la gráfica le llamamos el registro
para poder hacer la impresión de nuestra placa lo más exacta posible. Vamos a utilizar nuestra plaquita y la hoja de papel Liberón que tú vas a encontrar en el kit de materiales es un papel más grueso. La vamos a colocar y vamos a marcar perfectamente el contorno de la hoja sobre el papel marquillo. Después, ya que está marcado, vamos a aplicar la placa para marcar sus 4 esquinas. 4 esquinas para que nos quede marcado esto, ¿sí? Ya que tenemos el registro, lo dejamos a un lado. Y ahora es momento de entintar nuestra placa, ¿sí? Para entintar necesitamos el óleo que se encuentra en este recipiente. Necesitamos la estopa que encontramos en el material. Necesitamos también nuestro aguarrás que se encuentra en este recipiente también. ¿De acuerdo? Entonces, antes de hacer esto, vamos a tomar nuestro papel Liberón, paso número 4. ¿Sí? Vamos a colocar el papel Liberón en la pila de la casa o en un recipiente grande que tú tengas. Vas a depositar el papel Liberón en agua para que esté en contacto con el agua y se esté humedeciendo. Es importante comentar que se va a depositar en agua 40 o 30 minutos para que absorba perfectamente el agua, ¿sí? Lo dejamos depositando y ya después de que está en reposo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a entintar nuestra placa, ¿sí? Vamos a agarrar un puñito de estopa, lo hacemos bolita y vamos. Esta placa ya ha sido entintada, ¿sí? Tu placa va a estar blanca completamente como es esta, ¿sí? Vamos a agarrar óleo y vamos a comenzar a hacer movimiento circular. Es importante comentarte que el movimiento circular nos ayuda a penetrar perfectamente en la superficie con el óleo, ¿sí? Los movimientos circulares nos permiten entrar en cada incisión de la textura, ¿sí? Puedes aplicar buena cantidad de óleo, ¿sí? Y ya que está marcado de forma circular, agregado a nuestra placa, ¿sí? Vamos a utilizar un poco de estopa para quitar el exceso. Suave. Retiramos un poco el exceso. De forma circular. Y ahora continuamos para imprimir de este lado. Para el siguiente paso necesitamos tu registro que has llevado a cabo anteriormente. Necesitamos la esponja que tienes dentro del kit, tu palito de madera y la franela que se te ha compartido en el kit, ¿sí? Vamos a sacar nuestro papel del agua. Recuerda que lo has dejado 30 minutos dentro del agua. Con tus manos retiramos la humedad, ¿sí? Y si tenemos en casa algún trapito de algodón, de alguna playera, de algún trapo que tú tengas de algodón, puedes ayudar a quitar el exceso un poco más haciendo toquecitos en el papel algodón para poder quitar el exceso de humedad. La absorción se da ya que el papel está un poco húmedo y se puede impregnar perfectamente nuestra
textura de nuestra placa, ¿sí? He dado 4 movimientos, 4 giros a nuestro papel para quitar el exceso, ¿de acuerdo? Llegamos al momento más importante de nuestro ejercicio de impresión. Recordarás que tienes tu placa ya con el óleo. Ahora es momento de imprimir y vamos a colocar nuestro papel que coincida en el registro que hemos llevado a cabo, ¿sí? Depositamos, con tu ayuda de la mano derecha, agarras e izquierda, cae, ¿sí? Después colocamos nuestra esponjita al centro, cuidado que no se te mueva, y con ayuda del palito vamos a hacer presión sobre la textura, ¿sí? El mismo largo del palito es el ancho de tu placa, por ello nos va a ayudar a hacer la impresión perfecta de nuestra estampa. Cuidado con tus manos, no los pongas al frente y evitar machucarnos. Podemos hacer distintas direcciones, arriba hacia abajo, diagonal, para poder llevar a cabo la impresión, ¿sí? Una vez que está ya impregnado, vamos a observar nuestra impresión. Levantamos suave y vamos a observar la textura y la gran mayoría del registro de todas las texturas que tú realizaste de la placa. Es interesante este ejercicio, ver cómo se queda grabado nuestra textura de la colografía, ¿sí? Una vez que tenemos la impresión de nuestra estampa, vamos a proceder a limpiar nuestra plaquita. Encontrarás tu solvente, que es aguarrás. Vamos a tener cuidado que no estén al alcance de nuestros pequeños, sí, porque es tóxico. Y vamos a retirar perfectamente todo el exceso del óleo que haya quedado en nuestra placa. Una vez que está retirado el exceso, dejamos secar y puedes imprimir una vez más, las veces que tú quieras. Vas a encontrar papel marquilla en el kit de materiales y puedes utilizar uno más para llevar a cabo otra impresión. Tus manos es importante lavártelas con agua y jabón para retirar la presencia del solvente. Espero que sea de tu agrado y pues muchísimas gracias por tu atención y espero que salga estupendo este primer ejercicio de colografía. Hasta pronto.